al pastor para decir que estamos con ustedes. Y creo que tengo una costumbre mía, una doctrina mía personal, es que los domingos, cada vez que ministro, predico de Cristo. ¡Qué bien! Y pues ya predicamos de Cristo. ¡Gloria a Dios! Vamos a hablar de la cruz. Pero vamos a ver de una visión diferente. De un capítulo que hay en el Antiguo Testamento, que detrás está escondida la cruz. ¡Qué padre que le ¿Vale? Libro de Génesis, capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Le dijo a Abraham, le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécele allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, levantó su arma y tomó consigo a dos siervos suyos, de Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Le respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, y escucha este verso, dice: y ató a Isaac su hijo. ¿Podemos tomar así? Amén. Miren, toda la Biblia, miren, Cristo en la Biblia recibe muchos nombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová, se le llama Emmanuel, se le llama admirable, el consejero, el Dios eterno, el Padre fuerte. Y en el Nuevo Testamento igual se llama el Cristo, se llama el Mesías, se llama el Señor, el Hijo del Hombre. Pero el título o el nombre que mejor define la persona de Jesucristo es la palabra verbo. Amén. Él es el verbo. ¿Qué es un verbo? El verbo es la acción de una frase. Es lo que se hace. Porque para que dos personas puedan hablar, si no hay verbo no se puede hablar. Porque el verbo es la acción que se realiza. Por ejemplo, si yo digo: yo ahora estoy predicando, pues el estar es el verbo, es lo que estoy haciendo. Bueno, si le quitamos los verbos a la frase no tiene sentido. Pero pues déjame que diga una cosa: si a la Biblia le quitamos al verbo, tampoco tiene sentido. Amén. Él está en medio de todo. La Biblia es cristocéntrica. La Biblia solo habla de Jesús. Amén. El protagonista es Jesús. Déjame que te diga una cosa. Porque hay gente cuando lee la Biblia y lee, por ejemplo, la historia de José el soñador, se ven como José. Y los hermanos como los envidiosos de la Biblia. Cuando leemos la historia de David y Goliat, se ven como David que mata a Goliat. Que no, que tú no eres David, que tú no eres José. ¿Saben quién somos nosotros en la Biblia? Nosotros somos los hermanos que venden a José. Nosotros somos, sí, el pueblo que tiene miedo de Goliat. Ese eres tú. José en la Biblia es Cristo. David es Cristo. José es Cristo. Salomón es Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Usted y yo no somos protagonistas. Cristo es el protagonista de la Biblia. Amén. Ahora mirad, en el capítulo 12 Dios llama a Abraham. Lo llama de una tierra pagana, Ur de los Caldeos. Y el llamado es muy directo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La Biblia dice que Abraham obedece a Dios a medias, porque sí que sale de la tierra, pero no de la parentela. Se lleva a su padre Taré del sobrino Lot. Y por obedecer a medias vinieron consecuencias. Yo no quiero estar ahí porque sería mucho más. Pero llega un momento donde Taré muere. Y Lot se tiene que separar de él. Y Abraham se queda solo porque Dios le dijo: ahora puedo tratar contigo, Abraham. Pero en el capítulo 15, es una palabra aquí, esto va a volverse loco, ¿vale? En el capítulo 15 de Génesis, dice Dios: Abraham, dime, Señor, y te voy a hacer un pacto contigo, ¿vale? Vale, Señor. Y claro, Abraham sabe las leyes, sabe cómo se hace un pacto. Para hacer un pacto en los tiempos de Abraham se cogía una becerra, se partía por la mitad
la mitad de la becerra a un lado, la otra mitad a otro y la sangre en el medio. Y los dos hombres que hacían el pacto pisoteaban la sangre. Se decían unos a otros: si yo no cumplo la parte del pacto, tienes derecho a partirme por la mitad. Ahora Dios dice: ahora voy a hacer un pacto contigo, ¿vale? Y dice: ahora, vale, no te preocupes, yo lo preparo todo. Corta la becerra, la mitad a un lado, la otra mitad a otro y la sangre en el medio. Y también ya Abraham se dispuso a pasar. Dice Dios: ¿dónde vas? Pero de hecho no va a hacer un pacto tuyo y dice: no pasas. Porque si pasas y no cumples el pacto, que no lo vas a cumplir, me tocará partirte por la mitad. ¿Verdad? Dice la Biblia que Jehová le hizo a Abraham entrar en un sueño profundo. Se queda durmiendo y en el sueño ve como Dios pasa por el medio de la sangre y pasa solo. Entonces dice: Señor, si tú has pasado solo y yo no he pasado, si yo no cumplo el pacto, que pase. Tranquilo, como tú lo has pasado, no asumiré las consecuencias del pacto. Abraham dice: ¿pero qué estás hablando, Señor? Si las consecuencias son partirte por la mitad, ¿quién te va a partir a ti si tú eres espíritu? Abraham no lo entiende, pero aquí va esta revelación, no lo quieras, 2000 años después Cristo nos da la respuesta. En la Santa Cena dice: y cogiendo el pan dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo estoy asumiendo las consecuencias del pacto de Abraham. Ay, Padre. Él asumió las consecuencias del pacto. Pero aquí va. Dice: después de estas cosas probó Dios a Abraham. Le voy a dar un poco de luz que va a dar el Señor, que a mí me ha cambiado la vida en este pasaje y espero que te la cambie a ti, ¿vale? Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Primer paso. Isaac, a quien amas. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que el sacrificio solamente se puede hacer desde la plataforma del amor. Oh. Mira, todo sacrificio que detrás no esté el amor a Dios y el amor al prójimo, el sacrificio es mentira. Es religión barata. Qué bueno, Vamos a ver. qué bueno. Los 4 pilares de la fe judía, ¿sabéis cuál eran? La ley, el ayuno, la oración y el diezmo. Esos eran los 4 pilares de la fe judía, puestos por Dios. Bueno, pues ahora Cristo predica su primer sermón, capítulo 5 del libro de Mateo. ¿Saben lo que hace? Tirar por tierra los 4 pilares. Así es. Cuando oréis, no oréis como los fariseos. Cuando ayunéis, no pongáis cara de lástima para que la gente os pregunte. Cuando deis limosna, no hagáis orar trompeta. Pero Jesús, si orar es de Dios, si ayudar es de Dios, si dar limosna es de Dios, ¿de qué estás hablando? Muy sencillo: porque dais limosna, oráis y ayudáis, pero detrás no está el amor a Dios, está el menos vosotros. Escucha, si cuando hacemos las cosas de Dios, detrás no está Dios, estamos pecando por haciendo las cosas de Dios. Se puede pecar mientras se ayuda, se puede pecar mientras se ora, y se puede pecar mientras se da limosna. Porque no está que detrás de eso no está el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora Dios dice: Isaac, a quien amas. Porque Dios sabe que solamente sacrificará a los que aman. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios tuvo que sacrificar a su Hijo, detrás estaba su amor. Pero entramos ya en materia, ¿vale? Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, que ofrece allí el holocausto sobre uno de los montes que yo te di. Muchas veces hemos dicho predicando el monte Moriah. No. Vete a tierra de Moriah, sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí no aparece el nombre del monte. Segunda de Reyes, capítulo 8, sí que aparece. Se llama el monte del Jebuseo. Más tarde se le cambió el nombre, se le llamó el monte de la calavera, o el monte Golgota en hebreo. Es decir, el mismo monte donde Abraham llevó a Isaac para ser sacrificado, el mismo monte Jesús fue crucificado 2000 años después. Santo, aleluya. ¿Ven ustedes la historia? Un padre acompañando a su hijo a morir. Pero vamos más allá, que quiero dar el tema, ¿vale? Que ofrecen allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. Les hago una pregunta: ¿qué edad tenía Isaac? Porque a veces hemos pintado que era un niño de 15. No, se confundan. Él me decía aproximadamente la edad que tenía, porque la Biblia lo dice, ¿vale?
Génesis 17:20. Dice Abraham. Abraham se tiró en tierra y adoró y dijo: Sara con 90 años va a dar a luz. ¿Qué edad tiene Sara cuando da luz? 90. Capítulo 23, capítulo siguiente. Dice: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. O sea, Sara da luz con 90 y muere con 127. Isaac tiene 37 años cuando Sara muere. Dicen los historiadores que desde el capítulo 22 al capítulo 23 hay aproximadamente 3 o 4 años de diferencia. O sea, Isaac tiene 33 años cuando sube al monte. Ay, padre. Voy más allá. Abraham se levantó muy de mañana. En Abadón suave tomó consigo a 2 siervos suyos. Vemos a un hijo que va a morir acompañado de 2 hombres. Vamos un poquito aquí. A ver si me da tiempo a entrar, ¿vale? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Sabes lo que implica esto? Que Abraham estuvo 3 días con la cabeza agachada. Pero al tercer día levanta la cabeza. ¿Sabéis por qué Abraham estuvo 3 días con la cabeza agachada? Lo dice el libro de Hebreos. Dice: porque Abraham en su corazón ya había matado a Isaac. Gloria a Dios. Abraham no quiere matar a Isaac en Moriah. Para Abraham, Isaac ha muerto en Canaán. Madre mía. Cuando Dios le da la orden, son 3 días de incertidumbre. Pero al tercer día, alzó Abraham sus ojos. ¿Sabes lo que indica esto? Que Abraham llevaba ya 3 días de luto por su hijo. Amén. Pero al tercer día, levantó el rostro para arriba. Déjenme que les diga una cosa. En la tierra también hubieron 3 días de luto. ¿Verdad? Hubieron 3 días de incertidumbre. 3 días donde el Padre estaba con la cabeza agachada, porque la justificación está en la resurrección de Cristo. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Pero vamos un poquito más allá. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad con el arco, que hoy el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Escucha. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Atención al dato. Dios no dice: sacrifícame a tu hijo. No. Sacrifícamelo en el holocausto. ¿Sabéis cuál era la diferencia? Un sacrificio normal se degollaba a la víctima y se dejaba que se desangrara. Un sacrificio de holocausto era degollar a la víctima, desangrarla y pegarle fuego. Para que no queden ni las cenizas. ¿Sabéis cuántos kilos de leña se necesitaba para un sacrificio de holocausto? 37 kilos de leña. ¿Sabéis cuánto pesaba la cruz? 37 kilos. Ay, padre. Padre Santo. Isaac carga 37 kilos en las espaldas y sube al monte para ser sacrificado por su madre. ¿Vamos un poquito más? Amén. Y tomó ahora la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Escucha bien esto. Es el padre el que le carga la madera al hijo. Escucha esto. A Cristo la cruz no se la puso Pilato, ¿Verdad? Oh. ni se la puso Roma, ni se la puso el Sanedrín. A Cristo la cruz se la puso el Padre. Escucha. Gálatas 4:4. Déjame que saque 2 detalles aquí, ¿vale? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La palabra tiempo ahí no es la palabra cronos, es la palabra kairos. No es el tiempo humano, es el tiempo de Dios. Escucha, dice Pedro: el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes lo que significa esto? Que para Dios existía antes la cruz antes que el pecado del hombre. Para Dios existía antes el antídoto antes que la enfermedad. Dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Adán peca, ¿por qué Dios no le quita la vida? Porque para Dios está viendo la cruz antes que el pecado de Adán. Escucha, cuando 2 hombres hacían un pacto, dejadlo tranquilo, dejadlo, no pasa nada. Cuando 2 hombres hacían un pacto, primero el pacto se verbalizaba, se llegaba a un acuerdo, pero cuando se derramaba la sangre, el pacto entraba en vigor. Muy bien.
Déjame que te diga una cosa, el pacto fue hecho en la eternidad, pero toma vigencia en la cruz cuando Cristo derrama la sangre. Gloria a Dios. Escucha. Adán peca y Dios no le quita la vida, porque para Dios es ya de la cruz antes que el pecado. Pero vamos un poquito más para adelante. Caín mata a Abel, pero Dios no le quita la vida a Caín, porque para Dios es ya de la cruz antes que el pecado de Caín. Pero es que Noé más tarde se emborracha, se merece que lo maten, pero Dios ve la cruz antes que el pecado de Noé. De tal forma que el pecado va pasando y la vida adultera, pero para Dios es ya de la cruz antes que el pecado, de tal forma que cuando Cristo muere en la cruz, como muere en el tiempo de Dios, muere pagando el pecado de Adán, muere pagando el pecado de Noé, muere pagando el pecado de Abraham, muere pagando el pecado de David, pero escucha, muere pagando tu pecado. Porque la cruz abarca el pecado del pasado, del presente y del futuro. Amén. Pero vamos a entrar en el tema ya, ¿vale? Y tú hablas la ley del holocausto y la cruz sobre sangre. Mirad, en el mundo, cuando hay un delito, existe el autor material y el autor intelectual. Imaginaos que le digo al José, José, ves y roba una botella del kiosco. José va y la roba. El autor material es él. Él ha cometido el delito, pero detrás estoy yo. Soy el autor intelectual. Me he usado de él para hacer mi fin. Bueno, si yo pregunto quién mató a Cristo, muchos podrían decir Roma, Pilato, el Sanedrín, los ancianos. No. Él es el autor material, pero el autor intelectual fue el Padre. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro, dice: a Cristo, al que vosotros crucificasteis por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Amén. Está diciendo Pedro, Dios usó de vosotros para cumplir su plan. Amén. Gloria a Dios. Es una pregunta, un tema de enseñanza, ¿vale? Cristo en la cruz fue culpable o fue inocente. Una pregunta complicada, ¿eh? Cristo en la cruz fue culpable o fue inocente. Fue culpable. En la cruz se cumplen dos cosas: lo judicial y lo moral. Claro, fue culpable. Judicialmente fue culpable porque ocupó el lugar de un culpable, pero moralmente fue inocente. ¿Verdad? Porque ocupó el lugar de un culpable nunca cometió el pecado de Gloria a Dios. Dios. De tal forma que Cristo muere como el más vil de los pecadores, pero no dejó de ser el más santo de todos los hombres. Señor. Porque judicialmente era culpable, pero moralmente inocente porque nunca cometió pecado. Amén. Guau, qué bonito. Vamos un poquito más. Y la puso sobre Isaac su hijo, dice, y él, hablando de Abraham, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Isaac, tú llevas la leña, la madera. Yo cargo el cuchillo y el fuego. Cristo llevó la cruz. El Padre puso su vida en el cuerpo de su hijo. Pero mirad, para entrar en el tema ya, ¿vale? Entonces habló Isaac a Abraham. Ya era hora que hablaras, Isaac. Y le dijo, Padre mío, te respondió él aquí. He aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero? Ahí, Padre. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Escucha. Y ató a Isaac su hijo. Hemos dicho que Isaac tenía aproximadamente 33 años de edad. ¿Sabes qué edad tenía Abraham aquí? 137 aproximadamente. ¿Ustedes creen que un hombre de 137 años puede atar a un hombre de 33? No. Si Isaac quiere, le pega un empujón al viejo y lo tira del monte. Está diciendo Isaac, tengo poder para salvarme. Tengo poder para librarme. Escucha, pero como vengo en obediencia a ti, me dejo atar. Aleluya. Qué bueno. Lo mismo dijo Cristo, ¿eh? A mí nadie me quita la vida, ¿eh? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ¿eh? Amén. Pero como vengo como siervo, vengo sujeto al Padre, me dejo atar porque vengo para cumplir tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Se dejó atar. Bueno, mirad, Qué bien. extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces: Abraham, detente.
no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya entramos en el tema, ¿vale? El ángel de Jehová le da voces, o sea, Cristo aparece en el monte para darle voces. Abraham, no hagas nada. Ya he visto que temes a Dios. Dejadme que lo predica a mi forma, ¿vale? Amén. Me imagino al padre diciéndole a Abraham: te tengo envidia. ¿Qué dices, Señor? Te tengo envidia, Abraham, porque yo te he dicho que te detengas y me has hecho caso. ¿Vale? Tú eres la voz de máxima autoridad. Cuando tú hablas, por encima de ti de nadie, todo el mundo tiene que obedecer. Muy bien, Abraham, pero cuando yo levante la mano con el cuchillo contra mi hijo en la cruz, ¿quién me va a detener a mí? Si por encima de mí no hay nadie. Ay, Padre. Oli. ¿Quién detiene la ira del Padre si por encima de él no hay nadie? Qué bueno. 40 días estuvo Goliat desafiando al pueblo de Israel. Había una ley que era las leyes de la guerra que decían: ningún soldado puede salir a la batalla sin primeramente tener las espadas bien afiladas, porque si la espada no está bien afilada, un error en la batalla le podía costar la vida. 40 días estuvo Goliat afilando la espada. Si Goliat supiera que con su misma espada le van a cortar la cabeza a él, Ay, Padre. 40 días afilándola. Déjame que te diga una cosa. Satanás también tenía un arma muy afilada, la muerte. Pasó por todos. Pasó por Adán, pasó por Abraham, pasó por Isaac, pasó por los patriarcas, pasó por David, y a todos les quitó la vida. Pero si Satanás supiera que con su misma espada Cristo le va a cortar la cabeza a él. ¡Gloria a Dios! Escrito está: muerte, ¿dónde está tu muerte? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Lo que Satanás no sabía es que Dios pasó a la muerte para quitarle la vida a él. Cristo venció. Escucha, leyendo esta mañana hay un texto que me vuelve loco. Dice: sois más que vencedores. ¿Y sé lo que significa la palabra más que vencedores? Significa que no somos, hay quien vence una batalla por los pelos. No. Más que vencedores, tenéis la victoria absoluta. Déjame que te diga una cosa, que ahora ya entro del tema. ¿Por qué vives como un mendigo? ¿Por qué vives mendigando? La Biblia no dice que tú seas un mendigo, La Biblia dice que tú eres rey sacerdote. Los mendigos no pertenecen a la casa de Dios, Cuando un hijo de Dios se acerca a Dios, no tienes que acercarte como un mendigo, Eres un sacerdote, tienes que entrar al trono con la cabeza bien alta, porque Cristo ha pagado lo que tú harías. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Escucha esta palabra. Cuando alguien se hacía una herida en el pueblo, la herida la tenía que mostrar al sacerdote, porque podía ser una herida o podía ser lepra. Muy bien. El sacerdote le inspeccionaba y decía: de aquí una semana vuelves. De la semana volvía y decía: sacerdote, tranquilo, que es una herida que se ha infectado. O decía: el lepra. Si era una herida que se había infectado, decía: tienes que hacer un sacrificio. Y este era el sacrificio que se hacía por los leprosos, ¿vale? Se cogía 2 palomas. La primera se partía por la mitad. Se cogía la sangre y se derramaba 7 veces sobre el altar, con un hisopo. Escucha, con la sangre que sobraba, se manchaba la otra paloma que aún estaba viva, y se soltaba por el aire. Y cuando Israel veía la paloma manchada de sangre, entendía que un inmundo había sido limpiado. Bueno. ¿Sabes cuánto derramamiento de sangre tuvo Cristo? 7. Dice la Biblia: su sudor como gotas de sangre del Getsemaní, la corona de espinas, la barba con tirones, las espaldas, clavos en las manos y clavos en los pies. Faltaba la última. Como el soldado lo vio muerto, dice: le traspasó el costado con una lanza y salió sangre y agua. Escucha, el ritual estaba hecho, faltaba una cosa: la paloma manchada de sangre que diera testimonio. Cuando el soldado traspasa el costado, se mancha de sangre y sale gritando: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Está dando un mensaje a aquel centurión: los inmundos hemos sido limpiados. Amén.
Mira, ¿saben cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? La misericordia te libra de lo que mereces. La gracia te da lo que no mereces. Amén. Déjame que te ponga un ejemplo malo para que lo entiendas mejor, ¿vale? Imaginad que mi pariente Juan me pega un guantazo a mí y yo no se lo devuelvo. Eso es misericordia. Da librado del guantazo que te merecías. Pero imaginad que me pega un guantazo a mí y no solamente no se lo devuelvo, sino que encima le doy un regalo. Eso es gracia. No solamente te ha librado de lo que te merecías, sino que has recibido lo que no te merecías. Si Cristo nos hubiera salvado por misericordia, escucha, nos había librado lo que merecíamos, que era el infierno. Pero dice, no uso la misericordia, uso la gracia. No solamente te libro de lo que te mereces, que es el infierno, sino que también te doy lo que no te mereces, el cielo. ¿Sabes una cosa? ¿Dónde está el cordero? Te lo pregunto. ¿Dónde está el cordero? ¿Saben algo? Cuando alguien del pueblo pecaba, tenía que traer una ofrenda al sacerdote. Pero escucha que esto tiene mucha gloria. El sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. Escucha. Cuando le traían la ofrenda, el sacerdote le ponía el nombre del propietario que le había entregado el sacrificio. ¿Por qué? Porque ese cordero solamente satisfacía las demandas del hombre que le había entregado el sacrificio. Es decir, yo no podía coger un cordero, toma, sacrificado por el pecado. No, el cordero era personal. Nadie podía sacrificar por otra persona. Cada cordero satisfacía las demandas del que le había puesto al sacrificio. ¿Sabes lo que hacía este sacerdote? El cordero decía, el cordero del Ricardo, el cordero del José, el cordero del Juan. Recibía el nombre del propietario que le había entregado al sacrificio. ¿Verdad? Juan el Bautista, aunque por llamados profeta, por naturaleza sacerdote, ¿Verdad? está acostumbrado a ver corderos. Gloria a Dios. Está acostumbrado a ver el cordero del fulano, el cordero del vegano, el cordero del otro. Pero cuando Juan ve a Cristo, dice, he aquí el cordero de Dios. Amén. ¿Sabes lo que está diciendo? Es Dios el que ha puesto la ofrenda. Es Dios el que ha puesto el cordero. Y como lo ha puesto Dios, ese cordero, escucha, exige las demandas que el Padre ha puesto. Apúntate esta frase, no lo olvides nunca. La salvación es tan gratuita que hasta Dios puso el cordero. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Dice Pablo, escucha, que esto es para que la gente que hincha el pecho, ¿vale? Mira, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la fe no es muerte, es un don de Dios. Bueno, la palabra medio significa vehículo. El vehículo es un medio que te lleva de un sitio a otro. Ahora Pablo dice, la fe es el vehículo que te lleva a la gracia y la gracia te da la salvación. Imaginaos que estoy enfermo y me encuentro a Ricardo por la calle. ¿Qué te pasa? Digo, mira, que he ido al médico y me han detectado una mala enfermedad. La enfermedad se llama fulano de tal. Ya me dice, tranquilo, que yo conozco un médico en Barcelona que la cura. Digo, hombre, pues ya tengo la solución, pero hay un problema. Es que no tengo coche. Me dice José, tranquilo, toma el coche. ¿Ves? He cogido el coche de José y me he ido a Barcelona. Donde el médico me he curado y he vuelto. Me encuentro por dos por la calle. Ya me dice Ricardo, ¿cómo estás? Estoy fenómeno. Me he curado. Ya dice Ricardo, menos mal, por aquel médico, Digo, ya, pero el que he ido a Barcelona ha sido yo. Esa estaría el José. Ha sido tú, pero el coche es mío. Aunque el coche que has utilizado es prestado, Ahora dice Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y la fe no es vuestra, para que nadie hinche el pecho, que hasta la fe que has utilizado para salvarte los tuyos, te la da el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahí te la puso Juan. Porque la obra de Cristo en la cruz, o mejor dicho, la obra de Cristo en ti no termina en la cruz, para que lo sepas. En la cruz termina la obra redentora, pero no la obra de Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo hoy sigue siendo tu abogado, sigue siendo tu intercesor y sigue siendo tu intermediario. ¿Deja que explique esto? El mismo Jesús que te salva es el mismo Jesús que está intercediendo por ti para que no caigas. Amén. Qué bueno.
Ahora el apóstol Juan dice, hijitos míos, no pecad, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Escucha, a Jesucristo el justo. Cuando yo he descubierto esto me ha dado mucha alegría. ¿Sabes por qué Juan dice Jesucristo justo? Porque aunque Juan es judío, escribe con una mente greco-romana de los tiempos de Juan. Y existían dos clases de abogados en los tiempos de Juan. Estaba el Paracletos, que era el abogado común, pero estaba el Paracletos Ludius, el abogado justo. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando alguien apelaba a un abogado justo decía, escucha, el abogado justo tiene que cumplir con tres cosas. Primero, tiene que ser un abogado que no tenga delito. Que sea blanco. Gloria a Dios. Segundo, tiene que ser un abogado que no acepte cohecho, que no se les compra por nada. Bueno. Y tercero, escucha, si coges a un abogado justo, que sepas que el abogado es tan justo que no va a mentir nunca, ¿eh? Con todo lo que te llama Jesús, como abogado es tan justo que no miente ni para salvarte. Gloria a Dios. A Jesucristo justo. ¿Aún crees que has hecho algo para salvarte? Déjame que te demuestre que no has hecho nada para salvarte. Todo lo ha hecho Él. Amén. Todo es por gracia. Amén. ¿Saben ustedes que la ley y la gracia no son enemigas? Y voy a cerrar con 5 minutos buenos. La ley y la gracia no son enemigas. Lo contrario de la ley no es la gracia. Lo contrario de la ley es el pecado. Y lo contrario de la gracia también es el pecado. El pecado es lo que te imposibilita para cumplir la ley, pero la ley es santa, justa y buena, porque la da el Señor. Ahora Dios te presta su gracia para que a través de su gracia tú puedas cumplir su ley. Bueno. ¿Sabes lo que hizo el Señor antes de darle la ley a Israel? ¿Sabes lo que hizo? Lo podéis leer, Éxodo capítulo 20, dice: yo soy el Dios que os sacó de Egipto. Ahora os demando que cumpláis mi ley. O sea, os salvo por gracia, pero os dejo la ley para que la cumpláis, Amén. Pero la ley revela varias cosas. Primero, la ley revela el carácter de Dios. Cuando Dios dice no matarás, es diciendo yo soy la vida. Cuando Dios dice no adulterarás, es diciendo yo soy fiel. ¿De acuerdo? La ley revela el carácter de Dios. Pero escucha, también revela la miseria del hombre. Porque cuando yo miro la ley, yo soy incapaz de cumplirla, por lo cual veo que Dios es muy santo y yo soy un pecador. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Como Él es muy santo, tú eres muy pecador, pone un medio, y es la gracia. La gracia es la capacidad que Dios te da para que cumplas su ley. Gloria a Dios. Pero escuche con esto cierto. La gracia no se sujeta a un tiempo, A veces decimos la dispensación de la gracia. No se confundan. Qué bueno. Es la dispensación de la iglesia, pero no la dispensación de la gracia. La gracia ha estado siempre. Amén. Escucha, si no existiera gracia, Adán no tiene por qué recibir nuevas vestiduras. Amén. Si no existiera gracia, Noé no tiene por qué hacer su arca en la cual sabe toda su familia. Si no existe la gracia, Abraham no tiene por qué tener hijos en su vejez. Si no existe la gracia, Dios no tiene por qué sacar a Israel de Egipto. Si no existe la gracia, Dios no tiene por qué llamar a Moisés para que sea un libertador. Si no existe la gracia, Dios no tiene por qué perdonar a David después de adulterar. Si no existe la gracia, Cristo no tiene por qué morir en la cruz. Si no existe la gracia, Él no tiene por qué resucitar. Pero escucha, como existe la gracia, Adán fue revestido. Él no fue traspuesto sin ver la muerte. Abraham tuvo hijos en su vejez. Cristo murió porque te ama, resucitó para justificarte. Y escucha, como esto por gracia, Él volverá a recoger a su pueblo. Aleluya. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Qué hemos entendido? Qué bien. Me hace muchas gracias a veces, perdóname, ¿vale? No, hermano, yo que he pagado el precio. ¿Qué precio has pagado? Qué bien. ¿Qué coraje me da eso? Qué bien. ¿Qué precio? El precio lo ha pagado Él. Amén. 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 Escucha, apúntate esta. La gracia no es gratuita. ¿Qué te parece? Miren, la seguridad social en España es gratuita. Tú vas al médico y no te cobran, ¿a que no? Pues no es gratuita. La pagan los contribuyentes.
Tú la recibes gratis, pero yo te la pago. ¿Verdad? Que yo te dé un regalo, que a ti no te cueste nada, no me dice que el regalo que me la costado. Amén. Amén. Dios te da su gracia gratis, pero a él le cuesta mucho. Qué bueno. La gracia no es consentidora de pecado. Te digo una buena. Amén. Cuando sorprenden a aquella mujer, hay una disyuntiva, hay un problema. Está la ley y la gracia. Está la piedra y el perdón. Y Jesús se encuentra con mi problema. Es que si la perdonas y estableces justicia, se convierte en un Dios consentidor. Ahora Jesús es lo que hace. Apela a sus conciencias. Jesús no dice, no tiréis piedras, no dice eso. Solamente exige una cosa, que el que tire las piedras tenga la conciencia limpia. Ay, Padre mío. Es decir, todos avergonzados por sus conciencias, Ay, Dios. tiraron las piedras. Ahora se queda la gracia solas con la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie me acusó. Yo tampoco lo hago. Pero escucha, ¿qué le dijo el Señor? Bueno, si lo hace de vez en cuando no pasa nada. ¿Dijo el Señor eso? No. Si te emborrachas en la vida no pasa nada. Si te emborrachas en la boda no pasa nada. Que el pecado es pecado, lo hagas cuando lo hagas. La gracia no es una excusa para pecar, es una puerta que Dios ha puesto para que nos salvemos. Amén. La gracia no es consentidora de pecado. Voy a cerrar con esto, ¿vale? Cuando Cristo está en la cruz, hay un hombre que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben que esa frase es un hebraísmo? Es decir, un hebraísmo es una forma de hablar hebrea. Como nosotros decimos, chacho, una cosa nuestra. Pues en la Biblia existe el hebraísmo. Es una forma de hablar. Y se acordó Dios de Noé. ¿Qué pasa? Que Dios se lo olvidó, es una forma de hablar que Dios tiene. Ahora, hay un hombre que es el copero del faraón, que cuando José interpreta el sueño, ¿qué le dice José? Acuérdate de mí cuando llegues al palacio. Dice, pero el copero se olvidó de él. Porque así somos los hombres, ¿eh? No esperes más de nosotros. Que a veces me haces un bien y te voy a responder con un bien. No esperes más. Somos así. Se olvidó de él, pero ahora este ladrón se le queda mirando y le dice, a ver, si tú eres diferente al copero, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, mira, no solamente soy mejor que el copero, sino que tú me estás pidiendo que me acuerde de ti cuando vuelva, no hace falta que esperes a la vuelta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Porque Jesús no se olvida de nadie. Escucha, los hombres somos muy olvidadizos. Tendemos a olvidarnos muy pronto de los bienes que nos hacen. Pero Jesús no se olvida de nadie. Amén. Él no se olvida. Siento esta palabra en mi corazón. Dios no se olvida de ti. Quítate el sentimiento de culpa. Si ya te has arrepentido, Dios te ha perdonado, quítate el sentimiento de culpa. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si Dios me ha perdonado para seguir acusándome. No des lugar al enemigo. Escucha esta palabra. Cuando Pablo dice no deis lugar al demonio, ¿sabes lo que significa la palabra lugar en griego? Es la palabra topos, territorio legal. Cuando yo hago cosas que son del demonio, le estoy dando un área legal al demonio para que ministre mi vida. En cierta ocasión, Cristo dice a sus discípulos: el demonio viene donde mí. Imagino a los apóstoles diciendo: pues repréndelo. Dice: no hace falta. Viene donde mí, pero como no tengo nada de él, se tiene que marchar. Amén. Porque el demonio no se va desprendiéndolo, se va cuando te quita las cosas que son de él. Muy bueno. Qué bien. Muy bueno. De repente el demonio dice: deja de mentir. Te reprendo, deja de estafar.
no se va a desprender, se va a quitar de las cosas que son de Él. Amén. Gloria a Dios. Deja que Dios haga la obra de ti. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús.